¿Qué historia sombría se escondía tras la aparente vida de éxito de José Menéndez? ¿Sabes realmente quién era? Muchos conocen su nombre, pero pocos imaginan los secretos oscuros que se ocultaban tras su éxito. Este es un hecho verídico de poder, traición y un final inesperado que nadie vio venir. Te contamos cómo un inmigrante lleno de sueños pasó a vivir una vida marcada por la ambición, el abuso y la venganza. Esta es la impactante historia de José Menéndez, un nombre que resonó en los titulares de los periódicos a finales de los 80 y que fue mucho más que el simple padre de los hermanos homicidas. Su historia es un relato sobre el sueño americano y el ascenso social que te llevará a cuestionar el verdadero precio del éxito y las sombras que pueden ocultarse tras una vida perfecta. Nacido en Cuba en 1944, en una familia de clase media, su infancia fue marcada por la necesidad y la violencia. Diversas declaraciones describen a su padre como alguien de temperamento fuerte, con episodios de conducta abusiva, que lo golpeaba y lo humillaba constantemente. Creció con un gran resentimiento hacia su progenitor y se juró que nunca sería como él, pero, ironías de la vida, se convirtió en lo que alguna vez quiso evitar. Menéndez dejó atrás una vida difícil y emigró a los Estados Unidos desde Cuba en los años 60 en busca de mejores oportunidades. Como muchos inmigrantes, buscaba el sueño americano y en poco tiempo, con una ambición imparable, consiguió escalar en la industria musical, relacionándose con grandes figuras y amasando una fortuna. Su ascenso fue meteórico y pronto se convirtió en un hombre adinerado y respetado. Logró riqueza, posición y un estilo de vida que cualquiera envidiaría. Era un hombre de negocios exitosos, con una fortuna estimada en millones de dólares. Su esposa Kitty, una ama de casa modelo, y sus hijos, Lai y Eric, eran estudiantes destacados. La familia Menéndez parecía tenerlo todo: una casa deslumbrante en Beverly Hills, coches de lujo, viajes exóticos, pero ¿qué se escondía detrás de esta fachada perfecta? ¿Qué secreto oscuro estaba oculto detrás de la sonrisa de José Menéndez? Detrás de las lujosas puertas de su hogar había algo más tenebroso. Sus hijos, Lai y Eric, vivían en una realidad muy distinta a la que se mostraba en público, aterrorizados por su padre. El perfecto José Menéndez se convirtió en un opresor dentro de su propio hogar. Según testimonios más cercanos, revelan detalles escalofriantes de una figura paterna autoritaria y algo más. ¿Qué sucedía realmente cuando las luces se apagaban en esa mansión en Beverly Hills? Públicamente, José proyectaba la imagen de un padre ejemplar con una familia perfecta. Vivía en una mansión de Beverly Hills, enviaba a sus hijos a las mejores escuelas y les proporcionaba todo lo que necesitaban. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, se escondía una realidad más oscura. Los vecinos y amigos de la familia jamás sospecharon, pero los hijos vivían bajo constantes maltratos, no solo físicos o psicológicos. En palabras de sus conocidos, indican que había más que eso, algo mucho más aterrador y retorcido. ¿Te imaginas el trauma de crecer bajo una figura así? La verdad es que algunos testimonios describen a José Menéndez como un hombre autoritario y abusivo. Utilizaba su poder y su dinero para controlar a su familia, y se reporta que sus hijos describieron una infancia de constante temor. Los abusaba física y emocionalmente, y les hacía creer que eran los culpables de sus problemas. ¿Qué lo llevó a ser así? ¿Qué secreto oscuro se escondía en su pasado que lo convirtió en un monstruo? Según testimonios de quienes lo conocieron, lo describen como un hombre carismático, pero también controlador y exigente. Su ambición era inagotable y esperaba que sus hijos siguieran sus pasos. Esta presión constante pudo haber contribuido al ambiente tenso que se vivía en el hogar de los Menéndez. A pesar de su éxito profesional, José Menéndez enfrentaba problemas personales. Se rumoreaba sobre infidelidades, problemas con las bebidas y un carácter cada vez más volátil. Estas dificultades pudieron haber contribuido a un deterioro en su relación con su esposa y sus hijos. Con el tiempo, el resentimiento creció en los corazones de sus hijos Lai y Eric. Imagina la presión de vivir en silencio, en la sombra de alguien a quien todos admiran, pero que tú le temes. Hasta que un día, el vaso se desbordó. Algo dentro de ellos hizo clic y planearon lo impensable. El despertar de una sed de justicia fue creciendo en el interior de Lai y Eric, y decidieron que ya habían tenido suficiente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para escapar de su infierno? Planearon una respuesta devastadora y calculada contra su padre, que los había estado abusando durante años. Decidieron que no podían vivir más bajo el yugo al que estaban sometidos, y planearon lo que nadie esperaba. Pero, ¿qué los llevó a cometer un acto tan terrible? ¿Fue la desesperación, la rabia o la reacción impulsiva?
La noche del 20 de agosto de 1989, el final de José Menéndez estaba escrito. La pesadilla de los hermanos llegó a su fin. Ahora bien, ¿fue realmente un final? ¿O el principio de una nueva historia? Lai y Eric, sus propios hijos, lo enfrentaron. ¿Abuso, venganza o simplemente locura? Esa misma noche pusieron en marcha lo que habían planeado. Le causaron un inesperado final a su padre y a su madre y luego llamaron a la policía para denunciar el incidente. No obstante, ¿qué pasó después? ¿Cómo se descubrió la verdad detrás de lo sucedido? La policía, al investigar, descubrió una escena que parecía no tener explicación, al menos, no hasta que los hermanos hablaron, asumiendo la responsabilidad del destino trágico de sus padres. Aunque, ¿dijeron la verdad completa? Durante el juicio, los argumentos de los hermanos estremecieron al jurado y al público. El caso dividió a la opinión pública, y aún así, ¿fueron víctimas? ¿O actuaron por codicia? Algunos piensan que fue un grito de auxilio tras años de maltrato, otros que se trató de un acto trágico calculado. ¿Qué opinas tú? Lai y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La corte consideró que el evento impactante había sido premeditado y que los hermanos habían actuado con alevosía. Pero, ¿fue justicia o fue un castigo demasiado severo para dos jóvenes que habían sido víctimas de maltrato severo durante años? ¿Justicia o venganza? Esa fue la pregunta que quedó en el aire. Hasta hoy, aún persiste la duda de si todo lo que confesaron era verdad o una manera de salvarse. Hoy, Lai y Eric Menéndez cumplen su condena en prisión, mientras la sombra de esta historia sigue dejando preguntas en el aire. Pero el caso de los Menéndez es mucho más que una historia con un final trágico. Es el retrato de una familia rota, de secretos oscuros y de un sistema que a veces deja sin voz a las verdaderas víctimas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos hermanos actuaron por justicia o simplemente por ambición? Si quieres conocer más historias de poder, tragedia y secretos ocultos, asegúrate de suscribirte. Por aquí arriba te dejaré otra historia impactante que te dejará pensando. Este contenido está basado en información pública y testimonios de un caso histórico.